Sigamos con la traducción literal del debate entre el presidente Biden y el ex mandatario Donald Trump. En el video anterior, que ya van 2 videos, estuvimos hablando del aborto y yo pensé que ahí se acababa ese intercambio. Sin embargo, después de que Biden dio su respuesta, Donald Trump vuelve a hablar del aborto y Biden vuelve a contestarle. Una parte de mí quería simplemente irme al siguiente tema, pero quiero mostrarles todo lo que sucedió porque tampoco quiero acusaciones de que yo estoy manipulando o algo por el estilo. Así que vamos a darle. Vamos a darle exactamente donde me había quedado en el otro video. Así que escuchemos. So that means he can take the life of the baby O sea, eso significa que él puede matar al bebé in the 9th month and even after birth en el 9º mes e incluso después de nacido, because some states, Democrat run, porque algunos estados que están siendo controlados por los demócratas take it after birth. Again, lo hacen después del nacimiento. De nuevo, the former governor of Virginia, el ex gobernador de Virginia, put the baby down, then we decide what to do with it. pongan el bebé ahí abajo y luego decidimos qué hacer con él. So he's willing to, as we say, rip the baby out of the womb in the Así que él está dispuesto a arrancar el bebé del vientre de la madre 9th month and en el 9º mes kill the baby. y matar al bebé. Nobody wants that to happen. Democrat Nadie quiere que eso suceda. or Republican, Demócrata o republicano. nobody wants it to happen. Nadie quiere que eso pase. Estás mintiendo, contesta Biden. It is simply not true. Eso es simplemente mentira. The Roe v. Wade does not provide for that. Roe v. Wade no permite eso. That's not the circumstance. Esa no es la circunstancia. Only if a woman's life is in danger, she's Solo si la vida de la madre está en peligro. going to die. Si la madre va a morir. That's the only circumstance in which Esa es la única circunstancia that can happen. en la que eso puede suceder. But we are not for late-term abortion, period. Nosotros no estamos de acuerdo con los abortos de término tarde. Y punto. Period. Punto y punto. Under Roe v. Wade, you have late-term abortion. Dice Trump. Bajo Roe v. Wade sí se tienen abortos tardíos. You can do whatever you want, depending on the state. You can Tú puedes hacer lo que te dé la gana dependiendo del estado. do whatever you want. Puedes hacer lo que quieras. We don't think that's a good thing. We think it's a radical thing. Nosotros no pensamos que es algo bueno, es más, pensamos que es algo radical. We think the Democrats are the radicals, not Nosotros pensamos que los demócratas son los radicales, the Republicans. no los republicanos. For 51 years, that Por 51 años, was the law. esa fue la ley, dice Biden. 51 years, 51 años. constitutional scholarship said it was the right way to go. Y los constitucionalistas dijeron que esa era la forma adecuada de hacerlo. 51 years, and it was taken away because this guy put very conservative members on the Supreme Y por 51 años, esa fue la ley hasta que este hombre designó a jueces conservadores en la Corte Suprema Court. He takes credit for taking it away. y ahora toma crédito por haber eliminado el derecho al aborto. What's he going to do? ¿Qué va a hacer? What's he going to do, in fact, if the MAGA Republicans, he gets elected, ¿Qué van a hacer si los MAGA republicanos son elegidos and the MAGA Republicans control the Congress, y controlan el Congreso and they pass an universal ban y pasan o promulgan una ley que impide universalmente el acceso al aborto? on abortion, period, Punto. across the board at 6 En todo el país, hasta a tan solo 6 semanas, weeks or 7 or 8 o 7 u 8, 10 weeks, something 10, very, very, very algo conservative. muy, muy conservador. Is he going to sign that bill? Él va a firmar esa ley. I'll veto it. Yo la vetaría. He'll sign it. Él la firmaría. Thank you. Quiero hacer un comentario de esto para los que están viendo este video y es el primer video que están viendo con la traducción y el análisis de lo que están hablando y el fact-checking. Fact-checking significa cuando tú refutas la mentira. Este es el tercer video en esta serie, o sea que hay 2 videos anteriores a este y en el video número 2 fue donde yo hablé y
dije todos los datos, lo que es la ley Roe v. Wade, expliqué lo de los abortos. El 92% de los abortos suceden antes de las 13 semanas y solamente el 1% de los abortos suceden después de las 24 semanas, y es cuando la vida de la madre está en peligro o cuando el niño viene con algún defecto, le faltan órganos, entre ese tipo de casos extremos que son muy raros también. Así que no voy a dar esos datos en este video porque me va a tomar mucho tiempo. Es más, ahora voy a hacer los datos un poquito más cortitos porque la verdad es que no quiero, por cómo vamos, estamos viendo hasta 10 videos porque en tan solo 18 minutos del debate ya tengo 2 videos, cada uno de casi 1 hora. Así que quiero evitar eso y voy a hacer un poquito más breve. Así que si quieren ver los datos de lo que en realidad sucede en cuanto al aborto en este país, vayan a ver el video anterior. Y por si acaso, el que está diciendo los datos con hechos y verdaderos es Biden. Continuemos. Let's turn now to the issue of immigration and border security. Donald Trump iba a seguir hablando, le cortaron el micrófono y dice este señor que no me cae nada bien porque no le hizo el fact-checking a Donald Trump. Ahora van a hablar de inmigración. President Biden, a record number of migrants Presidente Biden, un número récord de inmigrantes have illegally crossed the southern border on han cruzado ilegalmente la frontera your watch. en tu mandato. Overwhelming border states and Los estados fronterizos overburdening cities such as New York and Chicago, están llenos, se están llenando diferentes estados and in some cases causing real safety and security concerns. y en algunos casos está haciendo que hayan preocupaciones de seguridad. Quiero hacer una pausa aquí para que ustedes escuchen, para que ustedes entiendan que estos moderadores, la verdad es que no tienen principios, no tienen moral, y como periodistas que se supone que son, les doy un 0 del 1 al 10, tienen, es más, un negativo 10, porque no tienen seriedad. Ustedes escucharon cómo él plantea la pregunta. Él dice que bajo la administración de Biden han cruzado un número récord de inmigrantes indocumentados que han cruzado ilegalmente. Señores, las personas que han llegado en su mayoría a este país, porque hay personas que han cruzado la frontera sin entregarse en los puertos de entrada. Las personas que se han entregado en los puertos de entrada no están entrando ilegalmente al país. Así que la forma en la que él está pautando la pregunta ya de por sí es incorrecta, porque si yo soy una persona que no soy ciudadana de los Estados Unidos, no tengo un permiso legal de los Estados Unidos y yo me entrego a la frontera y a mí me dejan entrar, yo no estoy ilegalmente en el país. Pero para que ustedes vean que estos supuestos periodistas no tienen absolutamente nada y de hecho están planteando las preguntas de una manera totalmente equivocada. Given that, why should voters trust ¿Por qué deberían los votantes confiar en ti you to solve this crisis? para resolver la crisis en la frontera? Because we worked very hard to get a bipartisan agreement. Porque nosotros trabajamos muy duro para lograr una ley bipartidista, un acuerdo bipartidista. Not only changed all of that, No solamente para cambiar todo eso, it made sure that we are in a situation where también para asegurarnos de que estuviéramos en una situación en la que you had no circumstance where they could come no existiera una circunstancia en la que pudieran across the border pasar por la frontera with the number of border police there are now. con el número de patrulleros fronterizos que hay ahora. We significantly increased the number of asylum officers. Significativamente incrementamos el número de oficiales de asilo. Significantly, by the way, the Border Patrol endorsed Y por si acaso, la patrulla fronteriza me respaldó me, endorsed my position. Respaldó mi posición. In addition to that, we found ourselves in a Y también nos encontramos en una situación en la que situation where when he was president, he was cuando Donald Trump fue presidente, separating babies from their mothers, putting them él estaba separando bebés de sus madres, in cages, poniéndolos en making jaulas, sure the families were separated. asegurándose de que las familias estuvieran separadas. That's not the right way to go. Esa no es la manera correcta de hacerlo. What I've done since I've changed the law, Lo que yo he hecho desde que cambié la ley, what's happened? I've changed it in a way that lo que hice fue que la cambié de una forma en la que now you're in a situation ahora estamos where en una situación en la que there are 40% fewer people coming
hay un 40% menos de personas llegando a la frontera across the border legally. It's better than when he left office. y es mejor que cuando Donald Trump se fue. And I'm going to continue to move until we get the total ban Y voy a continuar hasta que logremos una prohibición total. on the total initiative En la iniciativa total, relative to what we're going to do with more border patrol con lo que vamos a hacer con más agentes fronterizos and more asylum officers. y más oficiales de asilo. President Antes de continuar, quiero hablar de lo que acaba de decir Biden. Yo no estoy totalmente de acuerdo con las medidas que Biden ha tomado, porque la realidad es que cuando una persona llega a la frontera y se entrega a las autoridades, esa es una forma legal, lo cual ya mencioné. Cuando Biden dice que él intentó hacer un acuerdo bipartidista, no sé si ustedes se acuerdan del hecho de que Biden le pidió ayuda para Ucrania a los republicanos, que son los que están controlando la Cámara Baja, porque ya Putin estaba tomando ventaja porque Estados Unidos no le había enviado armamento a Ucrania. Los republicanos le dijeron a Biden que solamente le iban a dar el dinero para Ucrania e Israel si él hacía algo respecto a lo que estaba sucediendo en la frontera. Biden dice, ok, está bien. Entonces, el senador conservador James Lankford del Senado, el segundo senador más conservador, decidió ponerse con un independiente y un demócrata, y hablando con la Casa Blanca llegaron a un acuerdo bipartidista con apoyo demócrata y con apoyo republicano, en el cual iban a construir el muro de Donald Trump, iban a cerrar la frontera, iban a hacer que la entrevista de miedo creíble fuera mucho más difícil para que menos personas pudieran calificar, iban a poner más jueces, más agentes fronterizos, más agentes de asilo, iban a poner electrónicos para que fuera más fácil detectar cuando había algo sospechoso sucediendo en la frontera, entre otras cosas. ¿Y qué sucedió cuando se planteó esta idea? Donald Trump le dijo a los republicanos que no podían aceptar lo que por tantos años ellos le habían pedido a Biden, porque eso le iba a perjudicar a Donald Trump para las elecciones, porque a él le convenía que existiera una crisis en la frontera, las elecciones, para que fuera mucho más fácil ganarle a Biden. Así que no me digan ustedes que es un líder aquel que le está diciendo a sus secuaces en el Congreso: no pasen una ley, porque si ustedes pasan la ley para resolver el problema, eso me afecta a mí y mis posibilidades de reelegirme. Ese no es un líder. Yo prefiero un líder como Biden, que dice, ok, tal vez me equivoqué, tal vez todas las medidas que utilicé para frenar la crisis fronteriza, como pedirle a las personas que tuvieran que pedir asilo en un país antes de llegar a los Estados Unidos, lo cual no es lo que dice la ley, por lo cual Biden estuvo mal al hacer esto, como pedir a las personas que llenaran una aplicación antes de llegar a la frontera, cosa que no es requerida por la ley estadounidense. Biden dijo, ok, tal vez las cosas que yo planteé no funcionaron, voy a ceder con los republicanos. Yo prefiero a un presidente que cambie de opinión cuando cambia la situación, a un presidente que le está diciendo a su culto que no pueden pasar una ley por la cual ellos han estado luchando durante años, porque si la pasan, eso va a ayudar a Biden y entonces él va a perder las elecciones. Ustedes díganme cuál de los dos es el líder, el que cambia de opinión cuando cambia la situación y se da cuenta que de alguna manera tiene que solucionarlo, o aquel que cuando ya existe la solución y está sobre la mesa le dice a sus secuaces que no lo hagan porque le va a perjudicar a él directamente. Yo creo que la solución es bastante clara. Ellos obligaron a Biden a que tuviera que hacerlo mediante una orden ejecutiva, y Biden lo tuvo que hacer mediante una orden ejecutiva, no todo, porque no todo se puede hacer mediante órdenes ejecutivas, pero logró mandar a que se cierre la frontera si llegan a un número máximo diario. También hizo que sea más fácil expulsar a las personas, y también subió el estándar del miedo creíble a través de órdenes ejecutivas, lo cual los republicanos luego dijeron, ustedes ven, hace rato que él pudo haber resuelto esta crisis a través de órdenes ejecutivas, pero él nos estaba pidiendo a nosotros que resolviéramos el problema en el Congreso. Entonces los republicanos, por un lado, le dijeron a Biden, tú puedes y tienes mucho poder para hacer las cosas por ti mismo sin necesidad del Congreso. ¿Y qué hace Biden? Bueno, está bien, ahora que hice estos cambios en inmigración, voy a hacer otro cambio de inmigración. Voy a darle la oportunidad a por lo menos 500,000 de personas que son esposos de ciudadanos de los Estados Unidos que están aquí ilegalmente, les voy a dar un camino a la ciudadanía. ¿Qué hacen los republicanos? ¿Cómo es posible que tú te atrevas a actuar unilateralmente? Eso solo lo hace un dictador. No puedes actuar simplemente con órdenes ejecutivas. Eso es
un error. Tú tienes que hacerlo a través del Congreso. O sea, elijan. Puedes resolver la crisis migratoria a través de órdenes ejecutivas y cosas que tengan que ver con inmigración, sí o no. O solamente cuando a ustedes les conviene. Continuemos escuchando lo que dijo o lo que contestó Donald Trump. Trump? I really don't know what he said at the end La verdad que no sé qué fue lo que dijo of that sentence. I don't al final de esa oración. think he knows what he said either. Ni siquiera creo que él sepa lo que él dijo. Look, Mira, we had the safest border in the history of our country. tuvimos la frontera más segura en la historia de los Estados Unidos. The border, all he had to do was leave it. All he had to Lo único que tenías que hacer era dejarlo solo. do was leave it. He decided to open up our border. Él decidió abrir la frontera. Esto es totalmente falso. Y voy a empezar a hacer el fact-checking así rápido para no olvidarme de las cosas que dice Donald Trump, porque no quiero que se me alargue el video. Pero esta idea de que la frontera está abierta es totalmente falso. De nuevo lo repito, si una persona llega a la frontera y se entrega a las autoridades, esa persona tiene derecho a que se le escuche su caso. Que el sistema de los Estados Unidos esté demasiado devastado con tantos casos que haya, no es el problema de la persona que está viniendo a entregarse. Es un problema de los Estados Unidos que tiene que financiar la situación y que tiene que tener a suficientes jueces, suficientes agentes de asilo para escuchar los diferentes casos y poder agilizar el problema. Open up our country to Abrió nuestro país people that are from prisons, para personas que vienen de prisiones, people that are from mental institutions, personas que vienen de instituciones mentales, insane asylum, instituciones para locos, terrorists. We have the largest terroristas. number of terrorists coming into our country Tenemos el número más grande de terroristas llegando al país. right now. All Ahora mismo, terrorists, all todos terroristas over the world, not just in de todo el país, de todo el mundo, South America, all no solamente de América del Sur, over the world. They come de todo el mundo, from the Middle East, everywhere, del Medio Oriente, all over the world. de they're todo el pouring in. mundo, de todo el mundo están viniendo. And this guy just left it open. Y este tipo solo la dejó abierta. And he didn't need legislation Y él no necesitaba una ley, because I didn't have legislation. I porque yo no tenía una ley. said, close the border. We had the Simplemente dije, cierren la frontera. safest border in Tuvimos la frontera más segura en la historia. history. In that final couple of months of my presidency, En esos últimos finales meses de mi presidencia, we had, according to Border Patrol, who teníamos, según la patrulla fronteriza, is great, and by the way, who endorsed me for president, y quienes por si acaso me respaldaron a mí para presidente. but I won't say that. Pero no lo diré, They endorsed me for president. pero ellos me respaldaron a mí para presidente. Brandon, just speak to him. Brandon, acabo de hablar con él. But Habla con él. look, we had the safest border in history. Mira, teníamos la frontera más segura en la historia. Now we have the worst border in history. There's Ahora tenemos la frontera la peor frontera. never been anything like it. Nunca había sucedido esto. And people are dying all over the place, Y las personas se están muriendo por todos lados, including the people that are coming up in Thank you, President caravans. Trump. incluidas las personas que están viniendo en caravanas. President Biden? Ok, es que por eso quería detenerme antes de continuar. Para empezar, es cierto que Donald Trump tomó acciones en la frontera, pero eso no quiere decir que las acciones hayan sido necesariamente beneficiosas. El Quédate en México fue una de las causas que causó la crisis que vimos bajo Biden, porque todas esas personas empezaron a acumularse en México, creando una crisis humanitaria en México. El título 42 fue algo que se utilizó como una forma de emergencia por COVID y eso permitía que se pudieran expulsar a las personas inmediatamente llegaban a la frontera. Pero ¿qué ustedes pensaban que iba a suceder con esas personas? Esas personas se iban a quedar ahí para volver a intentarlo después de COVID, por lo cual se iban acumulando más y más personas. Y sí, el título 42 tenía fecha de expiración. La Corte Suprema lo eliminó después de un tiempo y esas personas se acumularon y llegaron a la frontera. La idea de que estos problemas solamente existieron bajo Biden es totalmente falso. Lo que sí es que el problema durante COVID y por la pandemia se exacerbó y al que le tocó lidiar con ese problema fue a Biden. Algo importante aquí también, es cierto que
patrulla fronteriza sí respalda a Donald Trump, pero recordemos que lo que Biden dijo fue que ellos respaldaron su posición cuando tiene que ver con la reciente propuesta de ley que iba a cerrar la frontera, crear el muro de Trump y que iba a cambiar la entrevista del miedo creíble. A eso se estaba refiriendo Biden. The only terrorist who's done anything crossing the border Los únicos terroristas que han hecho al cruzar la frontera is one who came along and killed 3 under his administration. fue uno que vino y que mató a 3 durante su administración. Killed an Al-Qaeda person coming in Una persona de Al-Qaeda in his administration. que vino en su administración Killed 3 American soldiers. y mató a 3 soldados americanos. Killed 3 American soldiers. Mató a 3 soldados americanos. That's the only terrorist that's there. I'm not saying that no Ese es el único terrorista que ha venido. terrorist ever got through, but the idea Y no es que esté diciendo que ha sido el único terrorista que ha logrado pasar por la frontera, pero la idea they're emptying their prisons. We're welcoming de que están vaciando las prisiones these people. That's simply not true. There's y que están viniendo para acá es simplemente, no es simplemente cierto. no data to support what he said. No hay ningún tipo de dato que pueda apoyar o respaldar lo que él está Once diciendo. again, he's exaggerating. He's lying. Una vez más, está exagerando y mintiendo. Leyendo directamente de PolitiFact, que para los que no saben, es una página que se dedica a refutar o desmentir las mentiras que dicen las personas. O sea, nos dicen si lo que dijeron los políticos es cierto o no. Y esto es lo que dicen de las afirmaciones que acabamos de escuchar de Donald Trump. Trump afirma que dejó a Biden la frontera más segura de la historia, pero el aumento comenzó en el 2020, mayormente falso. No hay una métrica simple para determinar si Biden heredó la frontera más segura. Algunos citan millas de barreras, mientras que otros usan varias cifras de aprehensiones. Aunque Trump presenta el aumento en la frontera como un desastre bajo Biden, el aumento de migrantes, especialmente menores no acompañados, comenzó en la primavera del 2020 durante la administración de Trump y generalmente continuó aumentando cada mes. Además de la política estadounidense, los factores que impulsan a los migrantes a abandonar sus países de origen han incluido el caos económico causado por huracanes y la pandemia y problemas de violencia que llevan años. El número de migrantes que llegan a la frontera también tiende a aumentar en los meses de primavera y verano. También cabe destacar que Biden citó datos federales sobre la disminución del 40% en los cruces fronterizos ilegales desde una política implementada hace apenas unas semanas. Defendiendo su supervisión de la frontera suroeste, Biden dijo: desde que cambié la ley, ¿qué ha pasado? La he cambiado de tal manera que ahora estamos en una situación donde hay un 40% menos de personas cruzando la frontera ilegalmente. El Departamento de Seguridad Nacional anunció que los encuentros de inmigración ilegal disminuyeron en un 40% en las semanas posteriores a que Biden anunciara una política que limita el acceso de las personas al asilo en la frontera sur de los Estados Unidos. La política se anunció el 4 de junio, el debate fue en junio 27. Sin embargo, los expertos en inmigración advierten que es difícil señalar una única razón para cualquier cambio en los cruces fronterizos. Calificamos una afirmación similar como mayormente cierta, o sea, que lo que Biden está diciendo es mayormente cierto. President Trump, staying on the topic of Presidente Trump, nos quedamos en el tema de inmigración. you've said that you're going to carry out, quote, the largest domestic deportation Usted dice que va a llevar la operation operación de deportación masiva más grande in American en la history, historia de los Estados Unidos. quote. Does that mean that you will deport ¿Eso significa que usted va a deportar every a undocumented todas las personas indocumentadas immigrant in America, en los Estados Unidos, including those who have jobs, incluyendo aquellos que tienen empleos, including those whose spouses are citizens, incluyendo aquellos cuyos esposos o esposas son estadounidenses, and including those who have lived here for decades? incluyendo aquellos que han vivido aquí por décadas? And if so, how will you do Y si así es, ¿cómo lo harás? it? Just 1 second. He said we killed 3 people. Yo solamente quiero decir porque él dijo que nosotros matamos a 3 personas. The people we killed are al-Baghdadi Las personas a las que matamos son al-Baghdadi and Soleimani, y Salameni, the 2 greatest terrorists, biggest terrorists anywhere in the world. los 2 terroristas más grandes, los 2 terroristas más grandes del mundo.
and it had a huge impact on everything, not just border, on y tuvo un gran impacto en todo, no solamente en la frontera, everything. todo. He's the one that killed people with the bad water, including Él es el que ha matado gente hundreds con una mala frontera, incluyendo of thousands of people cientos de miles de personas dying, muriendo and also killing our citizens when e incluso matando a nuestros ciudadanos. they come in. Cuando We vienen. are living right now in a Nosotros estamos viviendo ahora mismo rat's nest. They're en un nido de ratas. killing our people in New Están matando a nuestra gente York, in California, en Nueva York, en California, in every state in the union, because en todos los estados de la Unión, we don't have borders anymore. porque ya no tenemos frontera. Every state is now a border. Todos los estados ahora son estados fronterizos. And because of his ridiculous, insane, and very stupid policies, Y por su ridícula y loca política, people are coming in and they're killing our citizens la gente está viniendo y está matando a nuestros ciudadanos at a level that we've never seen. We call it en un nivel que no hemos hecho. migrant crime. Lo llamamos crimen migrante. I call it Biden Yo le llamo crimen migrante de Biden. migrant crime. They're killing our citizens at a level that we've never seen before. Están matando a nuestros ciudadanos a un nivel que no se había visto antes. And you're reading it like these three incredible young girls over the Y lo estás leyendo como si estas tres increíbles jóvenes mujeres last few days. en los últimos días, One of them, I just spoke to the mother, una de ellas, acabo de hablar con la mamá and they just had the funeral for this y acaban de tener un funeral girl, 12 para esta years old. chica de 12 años. This is horrible what's taken place. What's Es horrible lo que está sucediendo. taken place in our country. Lo que está sucediendo en nuestro país. We're literally an uncivilized country now. Literalmente somos un país que no es civilizado. He doesn't want it to be. He just doesn't know. Él no quiere que sea. Él simplemente no sabe. He opened the borders. Él abrió la frontera. Nobody's ever seen anything like. Nadie nunca había visto algo así. And we have to get a lot of these people out, or we have Y necesitamos sacar a mucha de esta gente. to get them out fast Y tenemos que sacarlos rápido because they're going to destroy our country. porque van a destruir nuestro país. Just take a look at where they're living. Simplemente mira dónde están viviendo. They're living in luxury hotels Están viviendo en hoteles de lujo in New York City and other places. en Nueva York y otros países y en otros estados. Our veterans are on the street. They're Nuestros veteranos están en las calles. dying because he doesn't care about our Se están muriendo porque a él no le importan nuestros veteranos. veterans. He doesn't care. He doesn't like the military at No le importa, no le gusta nuestro ejército. all. And he doesn't care about our veterans. Nobody been No le importan nuestros veteranos. worse. I had the highest Nunca nadie había sido tan malo. approval rating Yo tenía la aprobación más alta for veterans para los veteranos, taking care of the VA. asegurándome de cuidarlos. He has the worst. He's gotten Él tiene el peor. rid of all the things that I approve. Él se ha deshecho de todas las cosas que yo aprobé. Choice that I got through Congress. Lo que hice a través del Congreso, All of the different things I approved, todas las cosas que aprobé, they abandoned. ellos lo abandonaron. We had by far the highest, and now it's down Teníamos lo más alta y ahora in less than half está a menos de la mitad because he's done all these great things that we did. porque él está haciendo todas estas cosas grandes que nosotros hicimos And I think he did it just because I approved it, y creo que lo hizo simplemente porque yo lo aprobé, which is crazy. lo cual es loco, But he has killed so many people at pero ha matado a tantas personas our border by Thank en nuestra frontera allowing President Trump. all of these al permitir todas estas personas people to come in. que vengan. And President it's a very Biden, sad. O sea, aquí hay bastante que desmantelar y no sé dónde empezar. Aquí estamos leyendo, este es un fact check que le hicieron a Donald Trump cuando él falsamente declaró que en los Estados Unidos no tuvo ataques terroristas durante su presidencia. Y esta es la parte acá que les quiero leer.
El propio Departamento de Justicia de Trump alegó que un asesinato en masa en la ciudad de Nueva York en el 2017 que mató a 8 personas e hirió a otras fue un ataque terrorista llevado a cabo en apoyo del ISIS o ISIS en español. Trump lamentó repetidamente este ataque durante su presidencia. El Departamento de Justicia de Trump también alegó que un ataque en el 2019 por un extremista miembro del ejército de Arabia Saudita que mató a 3 miembros del servicio estadounidense e hirió a otros en una base militar en Florida. Fue motivado por la ideología yihadista y fue llevado a cabo por un asociado de Al Qaeda de mucho tiempo. La acusación que Biden le acaba de hacer a Donald Trump, que dice que 3 personas estadounidenses murieron porque alguien entró por la frontera, un miembro de Al Qaeda. Esto es un ataque terrorista en el mandato de Donald Trump y este es un artículo que ustedes pueden encontrar si ustedes lo buscan. Fact check: Donald Trump falsamente declaró que Estados Unidos no tuvo ataques terroristas durante su presidencia. Bad day in America. President Biden, you have the mic. Every single thing he said is a lie. Todo lo que dice Trump es una mentira. Every single one. Todo lo que ha dicho. For example, Por ejemplo, veterans are a hell of a lot better off since I passed the PACT Act. los veteranos han estado mucho mejor después de que yo firmé el PACT Act, la ley pacto. 1 million of them now have insurance and their families have. 1 millón de veteranos ahora tienen aseguranza y sus familias. Their families have it because what happened, Y sus familias también tienen, porque lo que sucedió, whether it was Agent Orange or burn pits, ya fuera toxinas, gases tóxicos, they're all being covered now. ahora todo eso está siendo cubierto. And his group opposed that. Y su gente se opuso a eso. We're also in a situation where Estamos en una situación en la que we have great respect for veterans. nosotros tenemos mucho respeto por los veteranos. My son spent a year in Iraq, Mi hijo pasó 1 año en Irak, living right next to one of those burn pits, came back viviendo cerca de uno de esos pozos tóxicos. with stage 4 glioblastoma. Y vino de vuelta con un cáncer cerebral de etapa 4 que se llama glioblastoma. I was recently in France for Estuve recientemente en Francia D-Day, para el D-Day and I spoke about those heroes that died. y yo hablé de esos héroes que murieron I went to the World War II cemetery, y fui al cementerio de la Segunda Guerra Mundial. World War I cemetery. Perdón, para el cementerio de la Primera Guerra Mundial, Refused to go to. al cual él se rehusó a ir. He was standing with his 4-star general, Él estaba parado con su general de 4 estrellas and he told me, he said, I don't want to go in there because they're a bunch y le dijo, no quiero ir ahí, of losers and suckers. porque ahí lo que hay son perdedores y tontos. My son was not a loser, was not a sucker. Mi hijo no era un perdedor, no era un tonto. You're the sucker. You're the Tú eres el perdedor, tú eres el tonto. loser. President Trump. Ok, aquí algo muy importante. Donald Trump anteriormente, algo que se me había olvidado refutar, dice que él fue mejor para los veteranos que Biden. Esto es totalmente falso. Aquí estamos viendo en pantalla el día que Biden firmó la ley PACT Act, que fue agosto 11 del 2022. Biden firma una ley que amplía los beneficios de salud para los veteranos expuestos a fosas de quema tóxicas. El presidente Joe Biden firmó el miércoles una ley que amplía los beneficios de salud para millones de veteranos que fueron expuestos a fosas de quemas tóxicas durante su servicio militar. La ley es una gran victoria bipartidista para el Congreso y aborda un tema que es personal para el presidente. Biden ha dicho que cree que puede haber habido una conexión entre el cáncer cerebral que mató a su hijo de 46 años, Beau Biden, y las fosas de quema a las que Beau estuvo expuesto durante su servicio militar. Las fosas de quema se usaban comúnmente para quemar desechos, incluyendo basura, municiones, materiales peligrosos y compuestos químicos en sitios militares de Irak y Afganistán hasta aproximadamente el 2010. Estas fosas de quema a cielo abierto, que a menudo se operaban en o cerca de bases militares, liberaban toxinas peligrosas en el aire. Al ser inhaladas, pueden haber
causado problemas de salud a corto o largo plazo, según el Departamento de Asuntos de los Veteranos. O sea que antes de que Biden fuera presidente, si se enfermaba un veterano que había sido expuesto a una de estas fosas químicas con tóxicos que estaban enfermando a las personas, no se hacía absolutamente nada. El seguro que tenían no lo cubría. ¿Qué hizo Biden? Esta fue una de las legislaciones que Biden logró pasar con apoyo republicano. Y es súper importante. Aquí estamos viendo en pantalla otro artículo de El Día. En mayo 22 del 2024, la Casa Blanca anunció que más de 1 millón de veteranos se habían anotado, se habían apuntado para participar en esta extensión de seguro médico para que le cubriera de esos daños que habían traído de otros países con estas fosas de quemas. O sea, esto sucedió bajo Biden y Donald Trump está tomando crédito que supuestamente él fue mejor para los veteranos, cuando en realidad Donald Trump a su general de 4 estrellas le dijo que él no quería ir a ese cementerio del cual Biden fue a visitar recientemente porque él no quería ir donde estaban esos perdedores y esos tontos, porque según Donald Trump, una persona que fue, ya sea que fue capturada por el enemigo o que murió o que no tiene algún tipo de, si no tiene un brazo, si no tiene una pierna por haber servido en el ejército, según Donald Trump y comprobado por personas que hablaron de las cosas que decía Donald Trump, esas personas eran perdedoras, que por qué rayos fueron al ejército. Uno de los mejores momentos del debate fue cuando Biden le dice a Donald Trump, mi hijo no fue un perdedor y un tonto. Ese fue el momento que las personas al día siguiente estaban buscando en las redes sociales. En Google era lo más buscado. ¿Y qué tan cierto es eso de que Donald Trump dijo que los veteranos de guerra eran perdedores y tontos? Pues aquí en pantalla estamos viendo un artículo del Atlantic. ¿Cuándo sucedió este artículo del Atlantic? De septiembre 3 del 2020. Ni siquiera es algo que salió ahora. Esto salió incluso antes del 2020. Este artículo es mucho más viejo que cuando esto salió. Si no me equivoco, al principio que supimos de que Donald Trump había dicho esto tuvo que haber sido por lo menos en el 2018. Pero este artículo que les estoy mostrando del Atlantic es un artículo del 2020 y se los voy a traducir. Trump: los estadounidenses que murieron en la guerra son perdedores e idiotas. Bueno, para mí la palabra suckers puede ser tonto, pero aquí lo están traduciendo como idiotas. El presidente ha despreciado repetidamente la inteligencia de los miembros del servicio y pidió que los veteranos heridos se mantuvieran fuera de los desfiles militares, según múltiples fuentes que informaron al Atlantic. Cuando el presidente Donald Trump canceló una visita al cementerio americano de Isle de Marne, cerca de París, en el 2018, culpó a la lluvia por la decisión de último minuto, diciendo que el helicóptero no podía volar y que el servicio secreto no lo llevaría hasta allí. Ninguna de estas afirmaciones era cierta. Trump rechazó la idea de la visita porque temía que la lluvia despeinara su cabello y porque no creía importante honrar a los muertos de guerra estadounidenses, según 4 personas con conocimiento directo de la conversación de ese día. En una conversación con miembros del personal senior de la mañana de la visita programada, Trump dijo: ¿por qué debería ir a ese cementerio? Está lleno de perdedores. En una conversación separada durante el mismo viaje, Trump se refirió a los más de 1,800 marines que perdieron la vida en Belleau Wood como idiotas por haber sido asesinados. Este es el hombre que quiere ser presidente de los Estados Unidos. Un hombre que no quiere rendirle honor a personas que murieron defendiendo el país, defendiendo a los Estados Unidos. Y ese es el hombre que hay personas que quieren que sea el presidente de los Estados Unidos. Por Dios, señores, esto es demasiado. Saber que tenemos a un expresidente que deshonró la memoria de las personas que murieron por el país. First of all, that was a made-up quote. Para empezar, esa fue una cita inventada. Suckers and losers. Perdedores e idiotas. They made it up. It was in a third-rate magazine. Eso se lo inventaron. Eso estuvo en una revista llamada Tercera Roja, It's failing like que está fallando, many of these magazines. como muchas de estas revistas. He made that up. Él se lo inventó.
He put it in commercials. y lo puso en comerciales. We've notified him. Ya lo notificamos. We had 19 people that said I didn't say it. And think Tenemos 19 personas que dicen que yo no dije eso. of this. Y piénsenlo. Who would say ¿Quién diría, I'm at a cemetery or estoy en un cementerio I'm talking about our veterans? hablando de nuestros veteranos? Because nobody's taking better care. I'm so glad Porque nadie está cuidándolos como yo. Estoy muy agradecido this came up. de que esto haya resaltado. And he brought it up. Y él lo mencionó. There's nobody that's taken better care of our No hay nadie que haya tomado mejor cuidado soldiers than I de nuestros soldados que yo. have. To think that I would, in front of generals and Pensar que yo enfrente de generales others, say y otros diría suckers and losers. We perdedores y tontos. have 19 people Tenemos 19 personas that said it was never said by que dicen que yo nunca dije eso. me. It was made up by him, just like Eso fue inventado por él. Russia was Así como lo de Rusia, Rusia, made up, inventado. just like the 51 intelligence agents are Así como los 51 agentes de inteligencia, made up, just inventado. like the new thing with the 16 economists are Así como la nueva cosa de los supuestos 16 economistas. talking. It's the same thing. Lo mismo. 51 intelligence 51 agentes de inteligencia agents said that the laptop was Russia disinformation. dijeron que la laptop era desinformación rusa. It wasn't. That No lo era. came from his son Hunter. Eso vino de su hijo Hunter. It wasn't Russia disinformation. No era desinformación rusa. He made up the suckers and losers. So Él se inventó lo de perdedores e idiotas. he should apologize to me Él debería disculparse conmigo ahora mismo. right now. 4-star Para empezar, no fue Biden que se inventó esto de que Donald Trump dijo perdedores e idiotas o tontos, como quieran decirlo. Esto fueron personas cercanas a Donald Trump que revelaron que Donald Trump se expresó así de los veteranos caídos e incluso que Donald Trump no quería tomarse fotos con veteranos que estaban en silla de ruedas, que le faltaba una pierna o un brazo o que hayan perdido algo en el combate, porque eso lo iba a hacer lucir débil. Esa es la realidad y Biden simplemente lo está utilizando en contra de Donald Trump. Y la parte que dice Donald Trump, es cierto que los demócratas dijeron que lo de la laptop era desinformación rusa, eso fue justo antes de las elecciones del 2020, pero la realidad es que no había información de si era verídica la información que estaban sacando los republicanos. Imagínense, los republicanos que siempre han jugado sucios, saltan con que supuestamente hay una laptop de Hunter Biden que dicen ellos que Biden está involucrado en crímenes cuando ni siquiera, a pesar de tener toda la información de la laptop y los testigos que han querido buscar, no han comprobado el día de hoy de que Biden ha estado inmiscuido en ningún tipo de crimen. En realidad, esa laptop tampoco comprobaba nada porque era del hijo de Biden, no de Biden. Aparte de que el sistema de justicia de este país estaba controlado por Donald Trump. Así que él no puede echarle la culpa a Biden porque Biden no era el presidente en ese momento. El presidente era Donald Trump. El Departamento de Justicia era el Departamento de Justicia de Donald Trump. general standing to your side was on your staff who Un general de 4 estrellas que estaba parado a tu lado y tu personal said you said it. dijeron que tú lo dijiste. Period. Punto. That's number one. Eso es lo primero. And number two, the Y lo segundo, idea la idea that I have to apologize to you de que yo tengo for anything que disculparme contigo por cualquier cosa, along the line. de cualquier cosa. We've done more for veterans than any president has in American history. Hemos hecho más por los veteranos que cualquier presidente ha hecho en la historia de los Estados Unidos. American history. En la historia de los Estados Unidos. And they now are in their family. Y ahora también sus familias. The only sacred obligation we have as a country La única obligación sagrada que tenemos como país is to care for our veterans when they come es cuidar a nuestros veteranos cuando regresan a casa home and their families y a sus familias and equip them when they go to war. y equiparlos cuando van a guerra. That's what we're doing. Y eso es lo que estamos haciendo. That's what the VA is doing now. Y eso es lo que el VA está haciendo. They're doing more for veterans than ever before in our history.
están haciendo más por los veteranos que cualquier otro momento en la historia. policy. I want to begin with Ahora vamos a hablar de geopolítica y vamos a hablar de la guerra de Rusia en Ucrania, Russia's war against Ukraine, which is now in its third year. la cual ya está en su tercer año. Former President Trump, Exmandatario Trump, Russian President Vladimir Putin says el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo he'll only end this war que él solamente va a terminar esta guerra if Russia keeps the Ukrainian territory it has already claimed si Rusia se queda con el territorio ucraniano que ya está ocupando and Ukraine abandons its bid to join NATO. y Ucrania abandona su intención de ser parte de la OTAN. Are Putin's terms acceptable to you? ¿Son los términos de Putin aceptables para ti? First of all, our veterans and our soldiers can't stand this guy. Para empezar, los veteranos y los soldados no soportan a este hombre. They can't stand him. They think No lo soportan. Ellos piensan que he's the worst commander in chief, if that's what you call him, es el peor comandante en jefe, así le llaman, that we've ever had. They que hemos tenido. can't stand him. No lo pueden soportar. So let's get that straight. Así que tengamos eso claro. And they like me more than just about any of them. Y les gusto más que cualquier otro presidente. And that's based on every single bit of information. Y eso es basado en todo tipo de información. As far as Russia and Ukraine, Y en cuanto se trata de Rusia y Ucrania, if we had a real president, the si tuviéramos un verdadero presidente, president that knew, that was respected by un presidente respetado por Putin, Putin, he would have never invaded Ukraine. nunca hubiera invadido Ucrania. A lot of people are dead right now, much Mucha gente muerta ahora mismo, muchos más more than people know. You know, they talk que lo que la gente dice. about numbers. You can double those numbers, maybe triple those numbers. Puedes doblar o triplicar esos números de muertes. He did nothing to stop it. In fact, I think No hizo nada para pararlo. he encouraged Russia from going in. Es más, hasta creo que él facilitó que Rusia pudiera entrar. I'll tell you what happened. He was so bad with Te diré lo que sucedió. Es que a él le fue tan mal con Afganistán. Afghanistan. It was such a horrible embarrassment, most embarrassing Fue una vergüenza tan horrible. moment in the history La vergüenza, el momento más embarazoso en la historia de los Estados Unidos, of our country. That when Putin watched that and he que cuando Putin vio eso saw the incompetence, that he should have y vio la incompetencia, fired those generals like debió haber despedido a esos generales, I fired the one that you mentioned. como el que yo despedí, el que tú mencionaste. Quiero hacer una pausa aquí, porque ven cómo Donald Trump es, aquí él mismo se está revelando, está mostrándonos lo que es. Biden acaba de decirle que un general de 4 estrellas estaba parado junto a Trump y que le dijo, estaba parado junto a Trump y que Trump le dijo que no quería ir al cementerio porque eran perdedores e idiotas. Después de que eso sale a la luz, Donald Trump lo despide y aquí Donald Trump está literalmente diciéndole a Biden que él despidió a ese hombre, como yo despedí a ese general que mencionaste. Señores, ¿qué les puedo decir? Continuemos. And so he's got no love lost. Así que no tiene amor perdido. He should have fired those generals. No Él debió despedir a esos generales. general got fired Ningún general fue despedido for the most embarrassing moment in por el momento más embarazoso the history of our country, en la historia de nuestro país, Afghanistan, en Afganistán, where we left billions of dollars of equipment behind. donde dejamos miles de millones de equipo. We lost 13 beautiful soldiers, Perdimos a 13 hermosos soldados and 38 soldiers were obliterated. And by y 38 soldados fueron obliterados. left- Me imagino que eso se diría algo como que desaparecidos. people behind too. We left American Y dejamos a muchas personas también, muchos ciudadanos estadounidenses. citizens behind. When Putin saw that, he said, Cuando Putin vio eso, dijo, you know what? I ¿sabes qué? think we're going to go in and Yo creo que nos vamos a meter a Ucrania. maybe take this was his dream.
y tal vez retomar, este era su sueño. I talked to him about it. His Yo hablé con él de esto, dream. The su sueño. difference is he never would have invaded La diferencia es que él nunca hubiera invadido Ukraine. Never. Ucrania, nunca, Just like Israel would have never así como Israel been invaded nunca hubiera sido invadido in a million years by en 1.000.000 de años Hamas. por Hamas. You know why? ¿Sabes por qué? Because Iran was broke with Porque Irán estaba sin dinero. me. I wouldn't let anybody do business No permitía que nadie hiciera negocios con ellos. with them. They ran out of money. They were Se quedaron sin dinero. broke. They had no money for Se quedaron sin dinero, no tenían dinero. Hamas. They had no money for No tenían dinero para Hamas, anything. para nada. No money for terror. That's No dinero para terror. why you had no terror at all Por eso es que no tenías terrorismo during my administration. durante mi administración. This place, the whole world is blowing up under him. Este lugar, el mundo entero se está explotando bajo Biden. Aclaremos que esta idea de que bajo Donald Trump no hubiera sucedido ninguna guerra, esto es totalmente falso porque no sabemos cómo se hubieran llevado a cabo las cosas y no tenemos una varita mágica o una bola de cristal para saber. Pero en una parte tal vez Donald Trump tiene razón de que Putin no hubiera invadido a Ucrania, porque la excusa, la supuesta excusa que dice Putin que lo llevó a invadir a Ucrania es que Ucrania tenía las intenciones de unirse a la OTAN, que es la alianza militar más importante en el mundo, en la cual si atacan a uno de los países miembros, todos los países atacan en contra del atacante. Y Ucrania quería asegurarse y proteger sus fronteras porque precisamente en el 2014 ya Putin había invadido una parte de Ucrania llamada Crimea. Y cuando Ucrania tiene la intención de unirse a la OTAN, supuestamente este es el motivo por el cual Putin invade. Y ya sabemos que Donald Trump, por algún motivo inexplicable, quería sacar a los Estados Unidos de la OTAN, quería sacar a Estados Unidos de una alianza que ha protegido a los Estados Unidos. La única vez que estos países han ido a pelear para proteger a un país atacado ha sido para proteger a los Estados Unidos. Y sin embargo, Donald Trump quería sacar a Estados Unidos de la OTAN. ¿Quién sabe por qué? ¿A quién beneficiaría si se acaba esta alianza militar? ¿Será que a Putin? Exacto. Otra cosa que Donald Trump dijo es que debido a lo que sucedió en Afganistán, que sí sucedió que cuando Biden se está retirando, terminando una guerra, él prometió que iba a acabar con esa guerra, con gastar todos los millones de dólares que gastábamos al día en una guerra que ya estaba perdida. Sí hubo un ataque terrorista en Afganistán y murieron 13 soldados, pero esto de querer, obviamente esto se reflejó mal en Biden y sí es algo que sucedió en esta parte. Donald Trump no mintió, pero decir que fue por esto que simplemente Putin invadió a Ucrania es totalmente falso. Never heard so much malarkey in my whole life. Look, the fact Nunca había escuchado tanta porquería en toda mi vida. of the matter is that we're in a situation La realidad es que estamos en una situación en la que where, let's take the last point first. voy a primero hablar de su último punto primero. Iran attacked American troops, Irán atacó tropas estadounidenses caused brain damage causando daño cerebral for a number of these troops, para numerosas tropas and he did nothing about it. y Trump no hizo nada al respecto. Not when he was president. Eso sucedió cuando él era presidente. They attacked. Ellos atacaron. He said they're just having headaches. That's Y Donald Trump dijo, ellos solamente están teniendo dolor de cabeza. all it is. Es todo lo que es. He didn't do a thing No hizo una cosa when the attack took place, number one. cuando nos atacaron, número uno. Number two, Número dos, we got over 100,000 Americans and others out sacamos a más de 100,000 estadounidenses y a otros fuera of Afghanistan de Afganistán during that airlift. durante el proceso de irnos. Number three, Número tres, found ourselves in a situation where nos encontramos en una situación en la que, if you take a look at what Trump did in Ukraine, si ves lo que Donald Trump hizo en Ucrania, this guy told Trump,
Este tipo le dijo a Ucrania, Trump, Do whatever you want haz lo que quieras, and do whatever you want. haz lo que quieras, lo que se te dé la gana. And that's exactly what Trump did. Y eso es exactamente lo que Trump hizo. Cuando él dice Trump, en realidad se está refiriendo a Putin. To Putin, encourage him, do A Putin. whatever you want. Le dijo que hiciera lo que quisiera. And he went in. And listen to what he Y él se metió a Ucrania. said when he went in. Y mira lo que dijo cuando Putin entró. He was going to take Kyiv in 5 days. Remember? Putin dijo que iba a entrar a Kiev, Kiev es la capital de Ucrania, en 5 días, Because it's part of the old Soviet Union. porque es parte de la vieja Unión Soviética. That's what he wanted to reestablish. Y eso era lo que Putin quería restablecer, Kyiv. Kiev. And he, in fact, didn't do it at all. He Y él en realidad no lo pudo hacer, wasn't able to get it done. no pudo lograrlo. And they've lost thousands and thousands of troops, Y han perdido miles de tropas, 500,000 troops. 500,000 tropas. Pero sí, es cierto, Biden sacó a los estadounidenses de Afganistán cuando se estaban yendo. Una parte que Biden no mencionó es que el equipo de guerra que dejaron como tanques y aviones que dejaron en Afganistán, ellos destruyeron los motores, destruyeron las cosas para que no estuvieran funcionales antes de salir. Y en realidad esta idea de que se dejaron miles de millones en armamento es totalmente falso porque el armamento no funcionaba. Ellos lo dejaron atrás porque salía más caro sacar ese armamento de Afganistán que simplemente dejarlo en Afganistán y destruirlo. Escuchemos la respuesta de Donald Trump antes de continuar. President Trump, I as I never come back said to you that. for 1 minute, I just want to go back Donald Trump, quiero regresar contigo por un minuto. to my original question, which Quiero ir de regreso a mi pregunta original. is, are Putin's ¿Son los términos de Putin terms acceptable aceptables to you? Keep para ti? in the No, they're territory not in Ukraine. acceptable. Quedarse con el territorio en Ucrania, Donald Trump. No, no es aceptable. No, they're not acceptable. But look, Pero mira, this is a war that never should have started. esta es una guerra que nunca debió empezar. If we had a leader in this war, Si tuviéramos a un líder en esta guerra, he led everybody along. él dejó a todo el mundo solo. He's given $200 billion now or more Él ha dado más de 200,000 millones a Ucrania o más. Esto es falso. El número correcto está entre, creo que es 70,000 millones que se le ha dado a Ucrania. to Ukraine. He's given $200 billion. That's a Le ha dado más de 200,000 millones de dólares a Ucrania. Eso es muchísimo. lot of money. I don't think Eso es muchísimo dinero. there's ever been anything like it. Every Nunca se ha visto algo así. time that Todos los días que Zelensky comes to this country, he walks Zelensky viene a este país, away with $60 billion. se va con más de 60,000 millones de dólares. He's the greatest salesman ever. Es un vendedor muy grande. And I'm not knocking him. I'm not knocking anything. Y no estoy quejándome de él ni de nada. I'm only saying the money that we're spending Lo que estoy diciendo es que el dinero que estamos gastando on this war, en esta guerra, and we shouldn't be spending, it should have never happened. y no deberíamos estar gastando, nunca debió haber ocurrido. I will have that war settled Yo voy a terminar esa guerra between Putin and Zelensky entre Putin y Zelensky as president-elect before I take cuando yo sea presidente electo, antes de llegar a la Casa office Blanca, on January 20th. I'll antes de llegar a la Casa Blanca en enero 20. have that war settled. Habré terminado esa guerra. People being killed La gente siendo asesinada so needlessly, so sin necesidad, tan estúpidamente. stupidly, and I will get it settled, and I'll get it settled fast Y lo terminaré rápido before I take antes de llegar a mi mandato. office. Bueno, yo no sé qué tipo de magia tendrá Donald Trump, que sin ser presidente va a poder terminar con la guerra. Quién sabe, tal vez él ya tiene hablado algo con Putin y nosotros no sabemos, porque obviamente son queridos amigos ellos. Esta idea de que Estados Unidos ha gastado más de 200,000 millones en la guerra en Ucrania es totalmente falso.
Como siempre, Donald Trump lo exagera absolutamente todo. El número es mucho más grande que el que yo pensaba. Yo pensaba que era 70,000 millones de dólares. Sin embargo, es 175,000 millones de dólares, lo cual está más cerca de 200,000 que lo que yo pensaba. Pero de todos modos, ¿ustedes saben cuánto dinero es esos 25,000 millones de dólares que todavía no llegan? Porque yo decir $100, él me robó $100 cuando en realidad fueron 75, es una diferencia de solamente 25 centavos. Pero decir que son 200,000 millones de dólares cuando en realidad son 175,000, yo no sé si ustedes saben la diferencia abismal que existe entre 175,000 millones de dólares y 200,000 millones de dólares. Y este número no es que Donald Trump simplemente lo quiera inflar, él lo hace a propósito. The fact is that Putin is La realidad es que a war criminal. Putin es un criminal de guerra. He's killed thousands and thousands of people. Ha matado a miles y miles de personas. And he has made one thing clear. Y él ha hecho algo claro. He wants to reestablish what was part of the Soviet Empire. Él quiere restablecer lo que fue la Unión Soviética, ese imperio. Not just a piece, he wants all of Ukraine. No solamente un pedazo, quiere todo Ucrania. That's what he wants. Eso es lo que quiere. And then you think he'll stop there? ¿Y tú crees que él se va a parar con eso? Do you think he'll stop when if he takes Ukraine? ¿Crees que va a parar si él toma a Ucrania? What do you think happens to Poland? What do you think of Belarus? ¿Qué crees que le va a pasar a Polonia? ¿Qué crees que le va a pasar a Bielorrusia? What do you think happens to those NATO countries? ¿Qué le va a pasar a esos países miembros de la OTAN? And so if you want a war, Así que si quieres una guerra, you ought to find out what he's going to do, because lo que tienes que hacer es saber qué es lo que él planea hacer. if in fact he does what he says and Porque si de hecho él hace lo que dice que quiere, walks away, no puedes simplemente irte. by the way, Por si acaso, all that money we give Ukraine are from todo el dinero que le damos a Ucrania weapons we make here in the United States. son para armas que se hacen aquí en los Estados Unidos. We give them the weapons, Le damos las armas, not the money at this no el dinero a este punto. point. And our NATO allies have produced as much Y nuestros aliados de la OTAN han producido, tanto como nosotros, funding for Ukraine as we financiamiento para Ucrania, have. así como nosotros lo hacemos. That's why we're strong. Por eso es que somos fuertes. En este caso, yo también estoy de acuerdo con Biden en que Putin ya dijo claro que él solamente tiene sobre la mesa retirarse del resto de Ucrania, o sea, quedarse con las partes de Ucrania que él ya tiene ocupadas, donde están sus soldados que le ganaron a los ucranianos. Eso está claro que Putin tiene una intención de recuperar la Unión Soviética. Y esto es algo que los republicanos, al parecer, no han logrado entender. Así que Biden está totalmente en lo correcto cuando él dice que lo que Putin quiere hacer es lograr tener el imperio que tuvo anteriormente. Y algo personal que yo pienso que Biden incluso pudo haber utilizado es que Estados Unidos tiene una responsabilidad moral para con Ucrania, porque Ucrania, cuando se disolvió la Unión Soviética, era el país que tenía más armas nucleares, era una potencia nuclear, y tanto Rusia, Estados Unidos y otros países, también el Reino Unido, insistieron para que Ucrania se deshiciera de estas armas nucleares y le dieron la aseguranza, firmaron un tratado en donde le aseguraban a Ucrania que iba a tener su soberanía protegida, que nunca se iban a meter. Y obviamente Rusia es el primero que rompe este pacto, pero Estados Unidos fue uno de los países clave para que Ucrania se deshiciera de esas armas nucleares. Déjenme decirles, si Ucrania se hubiera quedado con sus armas nucleares, Rusia nunca hubiera intentado invadirla. Así que Estados Unidos tiene una responsabilidad moral para con Ucrania, para proteger el territorio ucraniano después de que ellos pusieron presión para que se deshicieran de las armas nucleares a cambio de protección, a cambio de respeto para su soberanía. Es algo que cualquier persona que está debatiendo a alguien que está en contra
de la ayuda que se le da a Ucrania, que se debe utilizar. Y es cierto, también la Unión Europea, los países de la OTAN también están ayudando a Ucrania. Y como ya el video se me ha hecho largo, vamos a tener que dejarlo aquí y dejar que este sea el tercer video, y creo que va a haber un cuarto y un quinto. Pero ténganme paciencia porque como mañana posiblemente vamos a tener una decisión de la Corte Suprema en cuanto a la inmunidad de Donald Trump, mañana si hago un video no creo que sea el follow-up, la parte 4 de esta serie que estamos haciendo del debate. Pero, y si se me olvida hacer algún tipo de fact-checking, lo haremos más adelante en el próximo video si se me queda algo en este video. Así que gracias. No se olviden de darle like a este video, de comentar para ayudar para que otras personas sepan que yo estoy aquí. Este es un canal bastante nuevo y definitivamente necesito de su apoyo. También pueden suscribirse a mi canal y poner las notificaciones para que sepan cada vez que yo esté en un video nuevo. Muchas gracias nuevamente por el apoyo y no se preocupen que esos videos vienen pronto. Gracias.